Murió joven, ¿verdad? Sí, 38 años, joven, lepra, en la soledad, salvo Dalmacia. Sí, la mujer que la acompañó toda la vida. Y que le dijo, yo sé de soledad. Una historia, 38 años, profesor. Sí, y marcó la historia paraguaya. Hay un antes y un después de... En tan poco tiempo. Y vos sabés que hasta ahora, hago un buen comentario a lo que estaba diciendo Neri Peña, que acá en San Lorenzo, para los que conocen el camino que va al hospital pediátrico Acostañón, en esa esquina está la antigua, digamos, vivienda, el lugar donde vivió finalmente Ortiz Guerrero, donde tenía su famosa imprenta Fructuá. Sí, y es increíble, ese lugar está prácticamente abandonado. Qué pena que las autoridades locales inclusive tendrían que haber hecho ya allí un museo, una casa pública para que los niños, los jóvenes lleguen hasta allí. Vivió en San Lorenzo, un patrimonio de San Lorenzo en ese momento. No podemos dejar, recién los compañeros estaban pasando en pantalla un poema de... No, esa es la Anselmita ahí. El otro es el endoso lírico y la anterior es la de Anselmita ahí, que él escribió en un billete una respuesta al... Era una de las mujeres más lindas del país. Y él le recita Pasionaria. ¿Y qué hace ella? Saca un billete de 50 pesos y le manda. ¿Por qué? Para el agradecimiento, para darle por el recitado. Y Manuel Ortiz Guerrero se ofende y en el billete de 50 pesos le escribe otra vez. Claro, porque el otro lo hacía por una cuestión de sentimiento, ¿no? Claro. Con el plan de conquista. Era una mujer muy linda. Y ahí está la respuesta que le da. Hay una pantalla, se ve el endoso lírico. Endoso lírico. ¿Qué le da la respuesta a él? Él le da la respuesta. No todo en este mundo es mercancía. Escuchá, Francesco. Espera un poco. Doctor Núñez. Doctor Corrido, ¿cómo te va? El Manuel Ortiz Guerrero le responde Un billete de 50 pesos. con esta letra. No, pero escuchá lo que le dice. Es como un Francesco cuando... No. Espera la voz. No, Pero él, vamos a volver. Ya está el doctor Robert Núñez también con nosotros. Digo nomás. Él escribe algo a ella, ¿verdad? Sí. Y ella le retribuye con un billete. Sí. Con un billete. Y entonces él dice, no, yo no quiero el billete. Quiero tu corazón. Estaba en plan de conquista, ya, yo entiendo. El más grande de los románticos. Quiero tu corazón, le dijo. Y le dice, entonces él escribe en el billete De 50 pesos. dice, no todo en este mundo es mercancía, Qué lindo. ni tampoco el dinero es el blasón, ni tampoco el dinero es el blasón mejor pulido por la cortesía, para la ufanía de mi corrección. Qué lindo. Sobre la torre de mi bizarría, sin mancha flota el lírico pendón, como ebrio de azul hago poesía, pero honrado es mi pan como varón. Ay, devuélvole el billete a usted, precioso, con mi firma insolvente por endoso. Sométalo a la ley de la conversión, que a pesar de juzgarme indigente, lleva un potosí de oro viviente que pesa como un mundo, el corazón. Qué lindo. Pero Qué lindo. por favor, ¿te coño, doctor? Aprendemos eso. Oh, lindo, doctor, lindo. Imagínate, vos le querés levantar a una chica, te rechaza y le escribe un poema al toque. Y queda en la historia encima. Y acá a esta altura, y en otras generaciones, ¿cuál sería la respuesta? No, que no te va a dar, ¿verdad? O más conde, Carlos. A mí, cuando te rechazan no da gusto. Pero qué fuerte, ¿eh? ¿Recordás la historia esa de cuando vino al tema del cementerio A lo de las velas. Sí. Ese es otro tema. ¿Cuál es? Bueno, resulta que dicen que él parto de que hay una revisión histórica. Está una corriente que desmiente eso, diciendo que no, porque él era el hijo de un juez de paz de Villarrica y su papá fue el fundador del club Porvenir de Villarrica, que es uno de los clubes más chuchis de Villarrica. El Centenario y de Villarrica. Sin embargo, decían de que él por la pobreza iba a robar las velas del cementerio de la Recoleta para escribir de noche. Y que supuestamente los fantasmas venían, el alma de los muertos venían a compartir con él, y él escribía así. Estaba acá, para la gente que conoce y para los que no, yendo por el Médico del Chaco. Humaitá, sí, y en Humaitá hay lo que es la Antequera, la escalinata. Subiendo la escalinata, al subir, ¿verdad? Al lado derecho está un pequeño homenaje a él, que es el lugar donde vivió con un amigo, y cuenta que había una sola cama para una sola persona, y entonces como él no trabajaba, el amigo sí,
él de noche no tenía nada que hacer y tenía que amanecer así. Y en una de esas dice que se le acabó la luz, ¿verdad? Y salió caminando, vino hasta el cementerio de la Recoleta, entró y robó velas allí. Y con esas velas él fue y siguió escribiendo su verso. Acá me pasa un dato, Carlos, que supuestamente la dictadura de Stroessner, no sé, profesor, solamente para generar un poco de polémica, quiso instalar que Manuel Ortiz Guerrero fue el creador de la guarania, ¿verdad? Me pasan acá el dato. Fue parte de la guerra que tenía José Asunción Flores. O sea, Stroessner en contra de la imagen, de la memoria. Al comunista, así entre comillas, que era José Asunción Flores, pues, entonces intentó él posesionar a Ortiz Guerrero. Pero Manuel Ortiz Guerrero no era colorado, ¿o sí? Porque se dice que era colorado, pero nunca se confirmó eso. Por lo menos. Algunos dicen que su papá era liberal, que su hermano también, que tenía familiares liberales. De hecho, yo creo que lo más absurdo, con el respeto que se merece todo, pero pasaría por intentar volcar esto hacia el tema político, ¿verdad? Totalmente. Lo suyo fue la letra, fueron las letras, perdón, y lo que él hizo era impresionante, reconocido en el mundo. Era el poeta más popular del Paraguay, Macará. Y es el más exquisito de todos, ¿no?